Yo soy Arturo González, estoy casado, tengo 3 hijos. Estoy en la tarea principal de capellán empresarial hace varios años. Eso me tiene acá en el Chaco alrededor de 9 años. Nací en Asunción en 1970. Hoy día soy licenciado en teología. Estoy en la función pastoral desde siempre, trabajando en la iglesia, lo que tiene que ver con el reino de Dios, con la iglesia y con las relaciones humanas, que es prácticamente lo que es capellanía empresarial, sí. Bueno, a lo largo de la vida me ocupo de hacer muchas cosas. Hace varios años que soy pastor y capellán, pero no siempre fue así. Yo provengo de una familia con escasos recursos económicos, ¿sí? Mi mamá vive todavía, tengo una hermana que ya falleció, mi padre también ya falleció y los demás hermanos estamos. Somos 2 varones y 3 mujeres. Tuve que hacer muchas cosas en la vida. Recuerdo experiencias como vendedor callejero, vendedor ambulante. No me gustaba mucho lo que tiene que ver con eso, con las ventas y todas esas cosas, pero había que ayudar a la familia y hacía aquellas cosas, ¿sí? Trabajó desde los 12 años en todo eso. Recuerdo una experiencia con un amigo de infancia, en nuestra primera expedición de venta de helado en el Mercado 4, y aquella experiencia donde olvidé mi cuchara para servir, ¿sí? Y cosas así. Luego trabajé como constructor por varios años. Soy maestro mayor de obra, conozco todo lo que tiene que ver con construcciones. Y después también trabajé como chofer por varios años. Fui camionero para el Chaco, fui también supervisor de obras. Hasta que finalmente así me tocó la oportunidad de estudiar y así fui avanzando. Varias cosas en la vida, sí. Trabajaba en la construcción y estudiaba a la par. Recuerdo que caminaba 5 kilómetros hasta la escuela, el colegio, y hice el colegio hasta el 3er curso de aquel tiempo. Luego yo creí que pasé el 3er curso, y recuerdo esa como una experiencia un poco, no sé si traumática, pero lo recuerdo, ¿verdad? Estuvimos todos en la formación, se llamó la lista, y Arturo González, el que no pasó álgebra. Y entonces aquello me enojó. Recuerdo haber corrido desde allí hasta mi casa aquella noche. Y le dije a mi mamá que no voy a más estudiar. Y me dediqué al trabajo, me dediqué a la construcción, trabajé y trabajé nomás. Y me piché con la matemática. Desarrollé, creo que, una fobia con la matemática. Y luego de varios años ya casado y con hijos, retomé mi estudio secundario. Finalmente lo terminé. Aquello me llevó también para poder tener un estudio universitario. Me casé a los 25 años. Me casé a los 25 años, 25, 26, 27. Creo que terminé el colegio a los 29 o 30 años. Hice un curso acelerado y terminé el colegio ya. Ya tenía nuestro primer hijo, nuestro primogénito varón, y ya casado y con hijos terminé mi colegio. La historia es así que yo soy hombre de iglesia. Yo provengo de una familia cristiana. Mis padres son fundadores de una iglesia de los hermanos menonitas. Yo soy de herencia anabautista de los hermanos menonitas desde siempre. Me bauticé a los 15 años. Y desde aquella época estoy en la vida de la iglesia ininterrumpidamente. Bueno, llegó en un tiempo, ya estábamos casados y yo trabajaba como camionero y supervisor de obra con un ingeniero civil. Y ahí surgió que un amigo de infancia estaba como pastor y había encomendado a 2 personas de la iglesia a la que estábamos al Instituto Bíblico. Y le comenté a mi señora: che, vos sabés que fulano y fulano van a ir al IBA. Ay, qué sé yo, en serio. Había sido el sueño de mi señora, era toda la vida ir al IBA. Y la verdad que a mí no me gustaba tanto porque ya éramos grandes, teníamos hijos. Y yo hasta ese entonces, como ya te comenté, siempre me manejé y defendí en la vida. No quería nunca ir al IBA, aunque antes ya tuve también la oportunidad, pero no quería depender de nadie. Tener que pedir becas quizás o depender financieramente de alguien, y aquello yo no quería hacer.
Pero mi señora quería ir y bueno, hablamos con aquella persona, una cosa llevó a la otra, lo que sí que rapidito conectamos con el recientemente fallecido y muy querido Alfredo Neufeld. Me dice él: Arturo, yo no tengo nada para ofrecerte, pero da un paso de fe y venga. Y así fuimos al Instituto Bíblico Asunción los 4 mejores años de nuestra vida. Aquello me formó, le cumplió el sueño de mi señora y aquello fue un proceso en el que Dios me metió para moldear un aspecto de mi vida. Yo no quería depender de nadie, era de alguna manera un poco orgulloso seguramente aquello. Y en ese proceso en el IBA tuve que pasar varias situaciones donde Dios me moldeó hasta dejarme bien en claro: Arturo, yo puedo cuidar de vos. Bueno, este proceso del cual hablo, donde Dios me dice: Arturo, yo puedo cuidar de vos, se dio de diferentes formas. Nuestros hijos tenían que entrar en la escuela, era un colegio asunceno, no lo podíamos pagar todo de repente. Y algunas veces aparecía un sobre con una mensualidad para la mensualidad del mes. Aquello era nuevo para mí. Nunca aquello me había pasado, nunca nadie me había regalado ninguna moneda. A eso yo no estaba acostumbrado. Y bueno, pasó una y otras veces, de repente vinieron un regalo o una cosa así. Recuerdo una experiencia, el día de mi cumpleaños festejamos ahí en la terraza del lugar donde vivíamos, en el IBA, en el patio del IBA. Una experiencia que marcó, recuerdo muy bien también, que sonó mucho así como que aquello fue el inicio, creo que donde Dios me dice: Arturo, yo puedo cuidar de vos. Un amigo me envió un regalo. Estuvimos todos, creo que comimos pizza aquella vez y estábamos varios compañeros y de repente uno de los compañeros mete la mano en la bolsa y me dice: esto te envió fulano de tal. Yo lo miré, era una cámara fotográfica. Creo que costaba 1.200.000 en aquel momento. Nunca en mi vida nadie me había regalado algo que costaba así. Un amigo muy querido, terminamos el seminario y nos mudamos a una casa de alquiler momentáneamente. Un día él llega a mi casa y llega con un auto. Y le saludo y le digo: ¿cambiaste tu auto? Y me pasa el llavero y me dice: este es para vos. Él había comprado un auto de segunda mano de otra persona y me lo obsequió. Cosas como esas vinieron formándome. Aquello me llevó a pensar y así después, en otra oportunidad, vinieron otros apoyos, siempre con las finanzas. Y así fue formándome Dios en ese sentido de depender de Él. Finalmente terminamos el seminario y nos dedicamos a la tarea pastoral por varios años en la primera iglesia de los hermanos menonitas. Allí estuvimos, ya yo vine con varias experiencias donde Dios cuidó de mí, donde Dios me proveyó esto, me proveyó aquello y así. Aquella experiencia tiene que ver con mi hijo mayor. Vivíamos en el centro de Asunción, en un lugar privilegiado, cerca de todo, una casita pequeña en la primera iglesia de los hermanos menonitas. Y mi hijo tenía compañeros y que le decían: pucha, Samuel tiene la mejor casa, ¿no? Y teníamos un patio grande, era una cancha de fútbol y nuestra casita era bastante precaria, pequeña. Y mi hijo estaba entusiasmado con la expresión, la envidia de alguna manera de sus compañeros. Y entonces yo en un momento dado le dije: hijo, esta no es nuestra casa. Acá nosotros un día tenemos que vivir, esto es un lugar prestado. Si nosotros tenemos que salir, un día tenemos que salir de acá. Y aquello le afectó a mi hijo. Yo me di cuenta, yo lo sentí y me impactó también, ¿verdad? Creo que tenía yo 37 o 38 años en aquel momento. Y aquello me quitó de alguna manera el sueño un poco y empecé a pensar: yo tengo que buscar la manera de resolver aquello. Yo tenía un sueldo, puede ser que el salario era 1.400.000 o una cosa como esa. Con eso usted no compra nada, una propiedad o una casa, no se hace todavía eso. Yo puse en el altar del Señor esa preocupación de poder dejar a mis hijos un arraigo, un saber de dónde uno pertenece, ¿verdad? Y empecé a poner eso en la mano de Dios, trabajarlo más o menos creo que 3 meses. Hasta que un día me levanté, tomé el teléfono y le llamé a una persona.
Yo sabía que él tenía una propiedad, que tenía una propiedad para vender. Le llamé, ¿qué tal, don fulano? Le dije, ¿cómo anda? Y le hablé, ¿usted tiene todavía aquella propiedad? Sí, yo quiero vender. Yo había pensado en un monto. Si él me quiere vender por tanto. Claro, yo no tenía ni un guaraní para entregar. Pero aquello ya probablemente es producto de esas experiencias pasadas. Y él me dice, sí, yo quiero vender, pero el monto era muy superior al que yo podía. El asunto es que lo corté y aquello quedó taladrando en mi cabeza. Y en aquel momento yo ya era capellán. Y tenía un viaje siempre, viajaba los lunes a miércoles a Caguazú, Villarrica, toda esa zona, y me llevaba 3 días esa ronda. Y en el camino yo puse en la mano de Dios aquello. Señor, ¿qué vos pensás de eso? ¿Qué vos pensás? Y así. Siempre he puesto mi vida en la mano de Dios, siempre era un poco temeroso en ese sentido. Hasta que finalmente le llamé de vuelta a este señor y él me dice, hacé vos tu plan de pago. Bueno, preparé mi plan de pago y un día le llevé con mucho miedo. Fuimos con mi señora. El Señor ya partió, está en la presencia del Señor, es un hermano del Cristo. Me siento en su oficina y me dice él, Arturo, vos tenés que saber que yo no necesito del dinero. Me impactó de alguna manera. Bueno, temeroso le pasé mi proyecto y yo decía, este señor me va a retar grande enseguida. Sin embargo, él metió el papel en su escritorio y seguimos hablando. Luego termina la conversación, me dice, yo voy a hablar con mi señora. Y bueno, ahí nos fuimos y transcurrió un tiempito. Finalmente, la historia, haciendo corta la historia, él me dijo, Arturo, haz tu plan de pago, prepara los pagarés, los documentos y etcétera. Y yo empecé a pagar por esa propiedad sin ninguna entrega. Una cuota corrida, lo compré y el año pasado terminé de pagarlo. Eso fue para mí una cosa que marcó mi vida. Y siempre taladraba en mi cabeza, Arturo, yo puedo cuidar de vos. Cuando yo recuerdo mi infancia, yo vengo de una familia pobre, como ya mencioné. Vivimos de manera muy precaria por muchos años. Yo creo que hasta los 17 años. Mis padres compraron una propiedad y un terreno y nos instalamos bajo algunas chapas en un mangal por muchos años. Si yo miro hoy hacia atrás, mi vida cambió y digo, sin ninguna duda, Dios ha sido fiel conmigo. Dios cuidó de mí hasta ahora. Y Dios puede cuidar de usted. Debo que escuchar mi historia ahora. No es una historia trágica, es una historia bonita la que cuento. Es una historia diferente, no tiene nada que ver con algo trágico, sino que Dios cambió mi manera de pensar. Hubo un paradigma, cambió mi paradigma de que yo voy a conseguir, yo tengo que conseguir. Sin embargo, Dios, cuando llegó aquella cámara de regalo, cuando llegó aquel sobre para pagar la cuota de mi hijo, Dios fue cambiando mi manera de ver. Y puedo contar un montón de experiencias donde Dios me pasó la mano de esa manera. Gente joven que me escucha, matrimonios jóvenes que me escuchan. Habla de tu sueño y háblale a Dios. Los recursos de Dios son inagotables y vos podés tener también tu casa propia. Por eso yo creo que digo con cierta conocimiento de causa y cierta autoridad a decir, yo también fui pobre. Yo conozco la pobreza realmente como es. Y Dios me ha sacado de eso. Me ha proveído poder tener un bienestar, un buen pasar finalmente, ¿verdad? Esa es mi historia. Yo quiero animar a las personas a decir, cuéntale a Dios de tus sueños. Pelea por ello. Lucha por ello. Anímate. Si Dios te da su bendición, da el paso, firma el pagaré, habla con la gente y Dios puede cambiar tu realidad. En este caso, que tiene que ver con algo material.